Límites. Dada una curva f de x, que es una función, una simbolización creada en 1736 por Leonhard Euler, y un punto cualesquiera A en el eje X, siendo la imagen siguiente el plano cartesiano de Renato de Descartes, haciendo el posicionamiento de ejes, los direccionamientos de los ejes, los nombres del eje, el horizontal eje X, vertical eje Y, sabiendo que este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El punto de intersección de los ejes X y Y es origen. Se parte de una curva llamada función con sus extremos, indicado como f de x, el nombre de la función, y el punto A, un posicionamiento aquí de ese punto A en el eje X. Se trata de observar qué pasa si nos acercamos al punto A, es decir, cómo nos acercamos por el lado de la derecha siguiendo el contorno de la curva roja, que es una función, y por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha. Entonces, la idea es saber qué imagen se obtiene a medida que nos vamos acercando por el lado de la izquierda, siguiendo el contorno de la curva f de x, y que justamente en el punto A saber cuál es la imagen que se obtiene. En este caso, la imagen que es en el eje Y o segunda coordenada toma el valor de L. Luego pasamos a lo siguiente. Al hacer eso, lo que nos interesa es el valor de imagen, es decir, el valor del eje Y en la curva f de x llamada función, y observamos que la imagen es L. Técnicamente, lo que se ha descrito anteriormente es límite unilateral por la izquierda. Es decir, volviendo a la imagen, a medida que nos vamos acercando al valor de a través del contorno de la figura de la curva, justamente en A nos interesa saber cuál es el valor para el eje Y o la segunda coordenada o la imagen. Es el valor de L. Y nos interesa saber cuando nos vayamos acercando por el lado de la derecha. Pero primeramente, ese acercamiento por la izquierda, que es notable bajo el siguiente lenguaje: el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es L. Un metalenguaje para luego transformarlo en un lenguaje simbólico matemático, extrayendo algunas indicaciones para esa semiótica del lenguaje matemático. El límite de f de x, sintetizado, límite de f de x cuando x tiende a, sustrayendo en azul, cuando x tiende a, que se posiciona debajo de la palabra lin, cuando x tiende a por la izquierda. La indicación de izquierda se es a través de un signo que va como a manera de exponente en A, un signo negativo, y ahí lo tenemos. Límite de la función f de x cuando x tiende a por el lado de la izquierda es igual, y como lo vimos en la gráfica, es igual a un valor de L. Entonces, aquí hemos cumplido ese sentido de ese acercamiento por el lado de la izquierda de la curva hasta llegar al punto X en A para saber su valor de imagen, que es L. Luego se trata de ver cuando el límite de esa función se acerca a través de X por el lado de la derecha. Estos límites por la izquierda es unilateral, por la derecha también es unilateral. En ese proceso, después de analizar qué pasa por la izquierda de A
Ahora se trata de saber qué pasa cuando nos acercamos al valor de a al hacer el recorrido de la función f de x por la derecha del punto A. Entonces vemos lo siguiente, volviendo a la figura, por la derecha se va acercando a través del contorno de la curva llamada función y justamente en el punto A la imagen es L. De manera que tenemos lo siguiente. Así que el límite de la función f de x cuando x tiende a por la derecha es el valor de L. Y entre eso se puede simbolizar como un límite de f de x, límite de la función f de x expresado aquí. Cuando x tiende a, que se simboliza aquí, cuando x tiende a por el lado de la derecha. Entonces aquí en el exponente de esta base A se pone el signo positivo indicando esa región unilateral y que es igual al valor de L, donde L representa un valor numérico en la segunda coordenada en el eje Y, que es lo que nuevamente tenemos justamente aquí. Por el lado de la izquierda tenemos el valor L que coincide por el lado de la derecha al acercarse hacia A, que es el valor de L. De ahí viene entonces un concepto que se basa en lo siguiente, de manera que lo anteriormente sintetizado corresponde al límite unilateral por la derecha, ¿ya? Lo último obtenido, y entonces se establece el teorema de unicidad, que consiste en lo siguiente. 1. El límite por la izquierda existe y el límite por la derecha existe. Existe porque tiene un valor numérico específico en el eje Y o segunda coordenada. 2. Los límites unilaterales por izquierda y derecha coinciden numéricamente en un valor límite único. Es decir, coinciden tanto el límite por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha a un valor de Y de L. Al tener esa coincidencia, luego pasamos a lo siguiente, punto 3. Dado que por el inciso 1 y 2 anterior los límites unilaterales existen, por lo tanto el límite existe. Pero este lenguaje verbal se debe transformar en un lenguaje semiótico matemático sintetizado en lo siguiente. 1. Tenemos el límite de la función f de x cuando x tiende a A por la izquierda es igual a un valor numérico y L, ¿ya? De lo cual es establecido de que existe. Luego, que el límite de la función f de x cuando x tiende a pero por el lado de la derecha existe y este es un valor numérico representado por L. Y estos dos límites, tanto por la izquierda como por la derecha, coinciden en un valor L, que es el mismo valor numérico. Por lo tanto, se puede concluir el límite neto, el límite cuando x tiende de f de x, cuando x tiende a A, es igual a L, lo cual significa que esa coincidencia se puede concretizar de esta forma. O sea que el límite de f de x cuando x tiende a representa esa unicidad de los límites unilaterales izquierda y derecha. Si uno de los límites falla a la igualdad de esto o a su inexistencia, por tanto el límite no existe. Luego pasamos a lo siguiente. Ejercicio 1, tenemos una curva, una función representada por este trazo rojo, esquematizado por f de x. Tenemos un valor de 6 con una imagen de 8 y lo que nos piden es obtener el límite en x igual a 6, justamente en 6. Entonces hay que analizar el límite por el lado de la izquierda. A medida que vamos acercándonos al valor de 6 por el lado de la izquierda a través del contorno de la curva, llegamos justamente a 6 y la imagen que se obtiene es 8. De manera que eso se puede escribir límite
de la función f de x cuando x tiende a 6 por el lado de la izquierda, no olvidando el signo menos en la parte superior, eso es igual al valor de imagen o segunda coordenada o valor de y de 8. O sea que el límite existe y tiene un valor numérico específico, y ese valor numérico específico es 8. Ahora, veamos la función y el análisis del límite a medida que nos acercamos por la izquierda. En este caso, perdón, por el lado de la derecha. En este caso, no hay ningún trazo gráfico que represente la curva en color rojo por el lado de la derecha. Y lo cual significa que aquí no puede existir límite porque no hay un trazo de contorno de esa curva. Y entonces se puede establecer el límite de la función f de x cuando x tiende a 6 por la derecha, no existe. Y se usa una e mayúscula invertida y una pleca y no se pone igual. Nunca se debe poner igual, sino ese aspecto estaría malo. ¿Por qué? Del momento que ponemos el símbolo igual, estamos diciendo que existe al menos un elemento. Pero al poner no existe, significa que no hay ni un elemento, lo cual sería una contradicción. Al poner el igual, existe un elemento y no existe un elemento. Entonces eso se perdería el puntaje de este lado. Tiene que ser simplemente la E mayúscula al revés con su pleca sin ninguna simbolización de igual, y eso hay que tenerlo claro. Lógicamente luego pasamos a la siguiente etapa, la conclusión. Por lo tanto, el límite de la función f de x cuando x tiende a 6, para que exista esa unicidad, los dos deben de existir y debe ser un valor numérico único. Pero en el caso del lado de 6 por la derecha, no existe. Y si no existe este, por lo tanto, no existe el límite de f de x cuando tiende a 6. Y se escribe una E mayúscula invertida con una pleca. No existe. Pasamos a lo siguiente. Ejercicio 2. Tenemos esta expresión gráfica y se trata de obtener el límite en x igual a menos 4. Justamente aquí, en menos 4. Cuando nos acercamos por el lado de la izquierda de menos 4, a través del contorno de la curva, llegamos justamente a menos 4 y la imagen que eso tiene es 5. Cuando nos trasladamos por la función por el lado de la derecha de x igual a menos 4, seguimos el contorno de la curva y llegamos justamente a menos 4 y la imagen es 5. Entonces, planteamos límite de la función f de x cuando x tiende a menos 4, pero por el lado de la izquierda, llegamos justamente en menos 4 y la imagen es 5, entonces aquí es igual 5. El límite por la izquierda existe y es 5. Luego, el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 4 por el lado de la derecha. Seguimos el contorno por el lado de la derecha y justamente en x menos 4 la imagen es igual a 5. El límite por el lado de la derecha existe y es 5. Luego vemos que los límites unilaterales por izquierda y derecha son iguales, son el mismo valor numérico, es 5. Entonces, por conclusión, por lo tanto, el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 4 es igual a 5. Luego pasamos a lo siguiente. Ejercicio 3. Obtener el límite en x igual menos 3. Entonces el análisis unilateral por la izquierda, unilateral por la derecha. Cuando nos acercamos justamente a menos 3 a través de la curva llamada función por el lado de la izquierda, seguimos el contorno de esa curva y justamente en menos 3 el valor que asume en y es menos 2. Entonces escribimos eso, límite de la función f de x cuando x tiende a menos 3 por el lado de la izquierda, volviendo a la idea, por el lado de la izquierda, justamente en menos 3, llegamos aquí y la imagen, o sea, valor de y,
o segunda coordenada es menos 2. De manera que aquí es igual menos 2. Ahora, analizando el límite por el lado de la derecha, acercándonos a través del contorno de la curva, llegamos aquí. Justamente en menos 3, en x menos 3, el valor de segunda coordenada o eje y es 4. De manera que podemos escribir límite de la función f de x cuando x tiende a menos 3 por el lado de la derecha, que es lo que habíamos descrito, atravesando a través de la curva llamada función, justamente en menos 3 el valor de imagen es 4, es igual a 4. Entonces se puede visualizar que los límites por la izquierda existen, el límite por la derecha existe, pero no se cumple el teorema de unicidad porque el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha de menos 3. En la izquierda de menos 3 es menos 2 y el límite en la derecha de menos 3 es 4. Entonces, por lo tanto, el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 3 no existe y no se pone igual al poner la simbolización de no existe. Y con eso entonces queda concretizado el ejercicio 3. Luego pasamos a lo siguiente. En la siguiente imagen gráfica, obtener el límite en x igual a menos 3. Por la izquierda de menos 3 no hay ningún contorno de curva. Por el lado de la derecha de menos 3 no hay ningún contorno de curva tampoco. Entonces podemos decir límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por la izquierda y que no hay aquí, entonces es no existe, no se pone igual en no existe. Y luego en el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por el lado de la derecha tampoco hay trazo, entonces significa que no existe. Y entonces, por lo tanto, como no son valores numéricos, simplemente no existe, por lo tanto el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 no existe. Y ahí estaría resuelto este ejercicio 4. Luego vamos a ver lo que es el límite por sustitución directa. Aquí vamos a aplicar propiedades de los límites. Es sustituir el valor numérico asignado para el límite en la función. Se hace uso de las propiedades de los límites. Entonces, tenemos el ejercicio 1, límite cuando x tiende a 2 de x más 3. Tenemos el límite de la suma, entonces hay que plantear la suma de los límites, que es esta expresión límite cuando x tiende a 2, distribuirlo acá y acá. Entonces, igual, límite cuando x tiende a 2. ¿De qué? De la variable x. Luego, más aquí. Límite de x cuando x tiende a 2 de más 3. En este caso simplemente 3 y lo escribimos acá. Límite de 3 cuando x tiende a 2. Luego aquí no hay más que hacer que hacer la sustitución numérica, es decir, en vez de x va a asumir el valor de 2, de manera que igual, y en vez de x, el valor de 2 aquí. Más 3. Sumamos igual 5, lo cual significa el límite cuando x tiende a 2 de x más 3 es igual a 5. O dicho de otra forma, el límite de x más 3 cuando x tiende a 2 es igual a 5. Ejercicio 2. Límite cuando x tiende a 10 de 20. Como no hay ninguna variable en que sustituir ese valor de 10, una variable x, entonces simplemente es una constante, el límite de una constante es la constante misma, en este caso la constante 20, entonces aquí es 20. Luego pasamos a lo siguiente, ejercicio 3. Límite cuando x tiende a 18 de menos 4. No hay ninguna variable en la cual se pueda hacer la sustitución de x, sino que es el límite de una constante que es una constante negativa, entonces simplemente se escribe menos 4 y ahí estaría resuelto. Luego pasamos al siguiente, ejercicio 4. Límite
de menos 2x cubo menos 5x cuadrado menos 8 cuando x tiende a menos 3. Entonces primero hay que distribuir este límite en esto, esto y esto. Entonces quedaría igual límite cuando x tiende a menos 3 y sería de menos 2x cubo. Luego más límite cuando x tiende a menos 3 de menos 5x cuadrado. Menos 2x cubo que está aquí, menos 2x cuadrado que está acá. Y luego el límite cuando x tiende a menos 3 de menos 8. Entonces, más límite cuando x tiende a menos 3 de menos 8. Luego de ahí hay que aplicar este menos 2 de coeficiente, va a salir fuera del límite. Lo mismo, este coeficiente menos 5 va a salir fuera del límite, va a aparecer aquí menos 5 y aquí menos 2. Y en el caso de aquí lo que vamos a trasladar es el signo menos. En vez de ser más acá va a ser negativo, entonces igual. En primer lugar, menos 2 de esto aquí. Menos 2 producto del límite cuando x tiende a menos 3 de x cubo. Es decir, lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos 3 de x cubo. Y luego más, que es sustituido por este valor de menos 5. Más por menos da menos, menos 5 por el límite cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado. Y luego menos límite cuando x tiende a menos 3 de 8. Luego de ahí tenemos aquí potencias porque está elevado al cubo y aquí también. Aquí no hay más que hacer, simplemente volver a copiar. Pero en este caso aquí debe plantearse menos 2. Debe de abrirse un paréntesis y escribirse límite de x cuando x tiende a menos 3, solo de x. Y ahí lo tenemos. Y como esto está elevado al cubo, entonces sería el cubo al cubo, de manera que ponemos un paréntesis y eso elevado al cubo. En otras palabras, el límite de una potencia es la potencia del límite. En este sentido, el límite de una función, de una expresión cúbica, es el cubo de ese límite. De ahí, menos 5. Vamos a escribir acá abajo. En cada paso hemos colocado abajo, pero en sus apuntes deben de escribir todo alineado en una sola línea. Pero en mi caso, como no hay el espacio, entonces simplemente he colocado la siguiente expresión debajo. Bueno, siguiendo con el asunto, ya tenemos esto, ahora vamos con esta parte aquí. Menos 5, que es lo que tenemos aquí, se abre paréntesis y escribimos límite de x cuando x tiende a menos 3, justamente acá. Escribimos eso. Y elevado, como es x cuadrado, elevado a la 2. De ahí, copiamos simplemente menos límite de 8 cuando x tiende a menos 3. Luego de ahí, en la siguiente es evaluar menos 3 justamente en la x. Entonces quedaría aquí menos 2 entre paréntesis menos 3 elevado a la 3. Al hacer la sustitución numérica, quedando de la siguiente manera. Menos 2 producto de menos 3 elevado al cubo, siguiendo la idea de la sustitución de esta x por el valor de menos 3 y que queda elevado a la 3. Y luego acá menos 5 y en vez de x va a quedar menos 3 elevado a la 2. Menos 5 producto de menos 3 elevado a la 2 expresado de la siguiente forma. Menos 5 producto de menos 3 elevado al cuadrado. Y luego por último, el último término, menos límite de 8 cuando x tiende a menos 3. Entonces, como este es el valor de una constante, esa constante sale y como hay un signo negativo queda menos 8.
tenemos menos 8, luego hay que desarrollar estas potencias y escribimos igual menos 2, cada paso hay que poner igual, y todo negativo elevado a un número impar va a ser negativo, entonces será negativo, y 3 a la 3 significa 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, de manera que menos 3 a la 3 es menos 27. Y luego hay que desarrollar esto, menos 5, y hay que desarrollar primero la potencia. Todo negativo elevado a un número par es positivo. Y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 5 por 9. Menos 8 que simplemente se baja. Nunca se va a poder multiplicar esto sino antes primero resolver la potencia. No podemos multiplicar esto sino antes desarrollar también la potencia. Ahora aquí sí se puede hacer esa multiplicación. Menos por menos da más y 2 por 27, 54. Menos por más da menos y 5 por 9, 45. Menos 45. Menos 8. De manera que en lo siguiente, 54 iguales signos sumamos 45 y 8, 53, pero con signo negativo, menos 53. Y luego 54 menos 53, eso es igual a 1. Luego pasamos a lo siguiente. Ejercicio 5. Límite cuando x tiende a 3. Aquí tenemos una división de x cuadrado sobre x menos 6. Entonces aquí el límite de una división se expresa como la división de los límites. Es decir, escribimos una pleca y colocamos la expresión límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado aquí en el numerador. Y luego con la expresión del denominador límite cuando x tiende a 3 de x menos 6 escrito acá abajo. De aquí tenemos una potencia, entonces el límite de una potencia vamos a pasar a la potencia del límite. Y aquí el límite de una suma, bueno, de una resta a la resta de los límites. Entonces eso significa igual, la pleca grande, y escribimos límite cuando x tiende a 3 de x, pero previo un paréntesis, que va a escribirse esto entre paréntesis, elevado a la 2. Se quita de la expresión de x el exponente 2 para colocarlo ese 2 como una expresión del límite. Y luego en el denominador, el límite cuando x tiende a 3 de x, lo escribimos aquí. Y luego tenemos aquí menos 6, que sería menos el límite cuando x tiende a 3 de 6, y de ahí no hay más que simplificar, simplemente hacer la sustitución numérica. Para x tiende a 3, vamos a sustituir aquí el valor de 3, de manera que aquí nos va a quedar 3 al cuadrado, y la sustitución acá en 3, y sustraer la constante en menos 6, es decir, lo siguiente. Esto de acá, el valor de 3 elevado al cuadrado. En el denominador, esta expresión en la sustitución de x, que queda 3, menos, y luego aquí no hay ninguna variable, simplemente se baja la constante 6, 3 menos 6. Desarrollamos aquí 3 al cuadrado en el siguiente paso, que es 3 por 3, 9. Luego la diferencia, la resta que hay aquí, 3 menos 6, nos da menos 3. Y luego la división de ese valor. Más entre menos nos da menos. Y 9 entre 3 es 3. De manera que el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado sobre x menos 6 es menos 3. Luego pasamos a lo siguiente. A hacer el análisis de los límites indeterminados. Son expresiones de la forma n sobre 0, pero expresiones donde n es 0, por lo que requiere al menos una técnica de factorización.
Al aplicar la técnica de factorización, se busca al menos eliminar alguna expresión del numerador con una expresión igual del denominador. Entonces, para ese propósito tenemos el ejercicio 1. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3x menos 10 sobre x menos 2. Tenemos un término lineal en el denominador y en la parte del numerador es una expresión cuadrática. Esta expresión cuadrática debemos de transformarlo en términos de ecuaciones lineales en multiplicación. Entonces hay varias formas de tratar de eso para hacer la transformación de ese numerador que es una expresión cuadrática, pero para ello primero nos aseguramos si debe de aplicarse esta técnica, y eso consiste en evaluar la expresión del numerador justamente en 2. Entonces debiera escribirse a partir de aquí, pero como no tengo espacio lo voy a hacer a partir de acá. Entonces ahí tenemos x cuadrado y en vez de x vamos a escribir 2 al cuadrado más 3 por x, donde x es 2, 3 por 2 menos 10. Vamos a retroceder toda esta expresión. Luego igual 2 al cuadrado, que es 4, más 3 por 2, 6, más 6, menos 10. Entonces 4 y 6, 10. Menos 10 es 0. Eso es igual a 0. Luego la sustitución justamente en la expresión del denominador, en x menos 2. Al hacer la sustitución en x, en vez de x2, nos queda 2 menos 2, que es lo que escribimos aquí. 2 menos 2 igual 0. Entonces tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0, lo cual nos garantiza, al tener esa expresión 0 sobre 0, de que haya que aplicar una técnica de factorización. Tomamos la expresión del numerador y hacemos un análisis. En ese análisis, en su simbolización, aplicamos una flecha con doble línea. Luego de eso, escribo la expresión x cuadrado más 3x menos 10. Lo escribo acá. X cuadrado más 3x menos 10. Y con ello, entonces, hay varias técnicas para obtener la factorización, ya sea por fórmula cuadrática, por completación de cuadrados, por proceso de despeje y por tanteo, pero el que vamos a usar es tanteo. Y recordando que el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Término cuadrático porque hay una variable x elevado a la 2. Término lineal porque hay una variable x elevado a la 1. Término independiente porque no hay una variable visible. En el término cuadrático, el coeficiente cuadrático es 1. Aunque no se escribe aquí, por convención se sabe que es 1. En el término lineal, el coeficiente lineal es 3. Y en el término independiente, el coeficiente independiente es el mismo, menos 10. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar dos números que multiplicados nos den el coeficiente del término cuadrático. Como aquí es 1, la única posibilidad es 1 por 1. Expresamos 1 por 1. Y aquí, en el término independiente, buscamos dos números que nos den el multiplicado menos 10. Hay varias posibilidades. Puede ser 1 por menos 10, menos 1 por 10, puede ser 5 por 2, menos 5 por 2, menos 2 por 5, pero que siempre debe dar menos 10. Elegimos una de esas combinaciones, 5 por 2, 10. Si hacemos así el producto, expresamos el producto de esto sin considerar el signo aquí y vemos lo siguiente. 1 por 2 nos da 2, 1 por 5, 5. Nos queda una suma y debe dar 3, pero aquí nos da 7, lo cual significa que aquí no es la combinación. De hecho, de entrada no era la combinación porque tenemos 5 por 2, 10 y la multiplicación debe ser menos 10, de manera que uno de los dos tenía que ser obligatoriamente negativo. Entonces, siguiendo esto,
Si hacemos aquí el cambio menos 2, menos por más nos da menos, 5 por 2, menos 10. La multiplicación cruzada, 1 por menos 2, menos 2. 1 por 5, 5. Y 5 menos 2 nos da 3. Se asegura esto, el coeficiente del término lineal. Pero volvemos a analizar para ver si todo resulta bien. 1 por 1 nos da el coeficiente 1 acá, el coeficiente del término cuadrático. 5 por menos 2, más por menos da menos. 5 por 2, 10. Nos da menos 10, que es el término independiente. Ahora vamos a indagar si nos da exactamente este término, en este término, el coeficiente del término lineal, que debe dar 3. 1 por menos 2, menos 2. 1 por 5, 5. 5 menos 2, 3. Entonces coincide el resultado de acá con este, coincide la multiplicación de esto aquí, la multiplicación de esto aquí. Entonces la factorización aquí planteada a través de tanteo está correcta. Lo que hay que hacer ahora es extraer los términos lineales, que es uno de los términos lineales es a través de esto y a través de este. Es decir, aquí nos va a dar una ecuación lineal y esta otra ecuación lineal. ¿De qué forma? Pues ponemos flecha con doble línea para ese proceso de análisis, y como aquí tenemos 1, entonces será 1x, pero no se escribe 1 por convención, simplemente x, y como tenemos 5 positivo, entonces será más 5. Eso significa que si aquí fuera, por ejemplo, menos 3, se hubiera escrito aquí menos 3x. Si aquí fuera 4, aquí se hubiera escrito 4x. Si aquí fuera menos 10, aquí sería menos 10x. Lo mismo acá, si aquí fuera, por ejemplo, menos 8, aquí se hubiera escrito menos 8x menos 8. Si aquí fuera 12, entonces se hubiera escrito x más 12. Si aquí en vez de 5 fuera menos 23, hubiera sido x menos 23. Entonces este es uno de los términos lineales y el otro se sustrae a partir de estos valores de acá. Colocamos flecha con doble línea y como tenemos 1 sería 1x, pero por convención no se escribe el 1, simplemente x. Si aquí fuera 5, se hubiera escrito 5x. Si aquí fuera menos 10, se hubiera escrito menos 10x. Luego la expresión de aquí, menos 2, que es lo que se escribe acá. Si aquí hubiera sido 8, entonces hubiera sido x más 8. Entonces ya tenemos los dos términos lineales y que se expresan la multiplicación. Y ponemos entre paréntesis x más 5 multiplicando con x menos 2 entre paréntesis. El producto de estos términos nos debe dar siempre la expresión cuadrática acá. Entonces ya hecho este análisis, ya podemos ir a la expresión del límite escribiendo lo siguiente: el igual siempre, límite cuando x tiende a 2, que es esto, la pleca de división y en vez de x cuadrado más 3x menos 10 en sustitución a esto. Por eso hicimos este análisis por tanteo, porque era encontrar los términos lineales y hacer la sustitución de esta expresión algebraica que la tenemos acá, x cuadrado más 3x menos 10 en x más 5 en producto con x menos 2, que es lo que vamos a escribir aquí en el numerador. X más 5 en producto con x menos 2. Y el denominador, que es x menos 2, lo escribimos aquí, x menos 2. Y ahí lo tenemos. Entonces, hemos factorizado y luego el propósito es eliminar un término del numerador que sea igual con un término del denominador. Mejor dicho, una expresión. Entonces, en este caso tenemos una expresión que es x menos 2, un término lineal, y este es un término lineal que son iguales. Entonces podemos plantear la eliminación de esos dos términos lineales, x menos 2 y x menos 2. De manera que entonces lo que vamos a tener en el siguiente paso es igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 5, dado que estos términos se eliminaron. Lógico, solo se puede eliminar cuando el término está en el numerador y el otro en el denominador. Si los dos términos están en el numerador, no se puede eliminar. Si los dos términos están en el denominador, tampoco. Solo que uno está en el numerador y el otro en el denominador. Y lógicamente que son los dos términos que se pueden cancelar. Igual,
Límite cuando x tiende a 2. ¿De qué? Como ya se eliminó esto, de x más 5, que es lo que escribimos aquí. X más 5. En este caso, no vamos a aplicar propiedades de los límites, simplemente sustitución directa. En vez de x, 2 más 5, que es lo que se escribiría acá en ese siguiente paso. 2 más 5 igual 7. Igual 7. De manera que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3x menos 10 sobre x menos 2, que habíamos encontrado que era la forma indeterminada, 0 sobre 0, y que hicimos un proceso de factorización del denominador, y para poder encontrar el límite de eso es 7. Vamos al siguiente. Ejercicio 2. Límite cuando x tiende a menos 3 de 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3. En el denominador tenemos una expresión lineal. Aquí debemos de transformarla en dos expresiones lineales que entran en producto. Entonces, pero previo a eso, vamos a ver si realmente califica el uso de la factorización por ser un límite indeterminado. Al hacer la evaluación numérica. Entonces se va a sustituir la x por menos 3 aquí y acá. De manera que tenemos el 2 y como tenemos x sería menos 3 al cuadrado, dado que aquí tenemos x al cuadrado. 2 por menos 3 elevado al cuadrado. Luego para aquí más 5x más 5 producto con menos 3. Entonces más 5, abro paréntesis, con el valor de menos 3, que es la sustitución de esta x. Menos 3, menos 3. Luego de ahí igual, escribo 2, menos el menos elevado a un número par es positivo, y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces aquí 2 producto de 9. Acá más por menos da menos. 5 por 3, 15. Y luego menos 3. Menos 3 acá. De ahí hacemos movimiento hacia abajo. Y lógicamente aquí 2 por 9, 18. Menos 15 menos 3 nos da menos 18. Menos 18. Menos 18. Y que lógicamente esto de aquí y nos da entonces que eso es el valor de 0 igual al valor de 0 en el numerador. Esta parte igual 0. Y luego
y el análisis en el denominador. Colocamos la flechita. Aquí. Lógicamente, la sustitución en vez de x, el valor de menos 3 más 3, es decir, menos 3 más 3. Aquí, donde en vez de x se sustituyó por menos 3 más 3, eso nos da obligatoriamente 0. De manera que tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0, 0 sobre 0, lo cual nos da indicador de que podemos aplicar la factorización. Y para eso entonces necesitamos analizar la expresión del numerador. Escribimos una flecha con doble línea como parte del indicativo de que vamos a hacer un análisis de esta expresión de límite. En esta forma. Y entonces esta expresión cuadrática que está en el numerador lo vamos a analizar. Escribimos esa expresión 2x cuadrado x cuadrado más 5x menos 3. Menos 3. Y ahí tenemos escrito justamente 2x cuadrado más 5x menos 3. Pero esto, ocupar bien el espacio, podemos trasladarlo aquí. Aquí. Y esto acá. Entonces, como el proceso de la factorización de esta expresión cuadrática es por tanteo, donde tenemos el término cuadrático que es 2x cuadrado, el término lineal que es 5x, el término independiente que es menos 3. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den el coeficiente del término cuadrático. Vamos a elegir 2 por 1. Dos por 1, que es lo selectivo. Ya. 2 por 1 nos da 1. Luego, 2, perdón. Luego buscar dos números que multiplicados nos den menos 3. Puede ser 1 por menos 3.
puede ser menos 1 por 3 o puede ser 3 por menos 1 o menos 3 por 1. Entonces voy a elegir menos 3. Por eso se llama tanteo, porque se basa en pruebas. Voy a utilizar menos 3 multiplicando por 1. Y ahí lo tenemos. Se garantiza que menos por más nos da menos y 3 por 1 nos da 3. Luego expresamos la multiplicación cruzada. Voy a usar unas líneas rojas para ese propósito. Ahí lo tenemos. Y entonces escribimos esa expresión de producto. Primero 1 por menos 3, menos 3. Dado que más por menos da menos y 1 por 3, 3, quedando menos 3. Solo voy a poner en color negro. Hemos expresado la multiplicación de 1 por menos 3 y luego 2 por 1, que da 2. Luego la pleca de división, digo de la resta, no una pleca sino la indicación de la resta. Menos 3 más 2, eso da por resultado menos 1. Eso lo ponemos en verde. Menos 1. Pero este menos 1 no coincide con el término del término lineal, donde el coeficiente de ese término lineal es 5. Aquí debiera ser 5. O sea, no se tiene que perder la perspectiva, que lo que queremos encontrar es que aquí nos dé 5. Eso significa que hay que modificar. Vamos a quitar esto, esto, y vamos a hacer un intercambio aquí de signo. Este lo dejamos positivo. Estamos haciendo la segunda prueba y a este lo vamos a dejar negativo. Previo la verificación. Más por menos da menos, 3 por 1, 3, cumple de que es menos 3. Luego la multiplicación cruzada. 1 por 3, 3. Colocamos 3 aquí. Y luego 2 por menos 1, menos 2. Y al restar 3 menos 2, eso nos da 1. Pero este 1 no es el valor que necesitamos, sino que debe ser 5, lo cual significa que tampoco esta combinación debe ser. Entonces voy a trasladar este 3 abajo y menos 1 arriba para ver si nos resulta. Hemos hecho como unas 3 pruebas o 4. Vamos con esto. Entonces la multiplicación cruzada, 1 por menos 1, menos 1. Y es lo que vamos a escribir en esa expresión. Menos 1. Y luego 2 por 3, 6. Y entonces tenemos
que menos 1 más 6 es 5. O sea que coincidimos. En esto coincidimos. Este es el valor correspondiente al coeficiente del término lineal. Pero antes de seguir los siguientes pasos, una verificación. Eso es importante, la inspección, para estar seguro que lo que hicimos está bien sustentado. Primero, más por más da más, 2 por 1, 2. Está sustentado con estos dos valores que corresponden en su multiplicación al coeficiente del término cuadrático. Ahora veamos si esto coincide con el término independiente en el proceso de multiplicación. Menos por más da menos y 1 por 3, 3. Menos 3 se cumple. Luego la expresión de multiplicación cruzada. 1 por menos 1, menos 1. 2 por 3, 6. Menos 1 menos 1 más 6 nos da 5, que es el número correspondiente al coeficiente del término lineal. Entonces ya está garantizado para extraer los términos correspondientes a las expresiones lineales. A partir de esto, la primera expresión lineal, ponemos una flecha que indica un análisis para extraer ese término lineal, esa expresión lineal. Entonces tenemos lo siguiente: como aquí es 2, entonces será 2x. Siempre aquí se asocia con la x. Si aquí fuera menos 3, menos 3x. Si aquí fuera 5, 5x. Luego menos 1. Entonces menos 1. Entonces ahí tenemos la primera expresión lineal. Y luego vamos a sustraer la siguiente expresión lineal a partir de 1 y 3. Necesitamos flecha. Con doble línea. Aquí. Entonces, como tenemos aquí, será 1x, pero por convención no se escribe 1x, sino x. Y lo tenemos aquí. Como tenemos aquí 3 positivo, entonces será más 3. Y nuevamente, si aquí fuera menos 5, sería menos 5x. Si aquí fuera 8, 8x. Si aquí fuera menos 10, entonces sería x menos 10. Bien, luego estos términos lineales hay que expresarlo como un producto de términos lineales y que ese producto representa esta expresión cuadrática. Entonces tomamos entre paréntesis 2x menos 1 que es lo que tenemos, esto representando a esto, y que debe expresarse esto en producto con este valor de x más 3. X más 3. Y ahí tenemos expresados estos términos lineales, que al hacer esta multiplicación regresamos a la expresión algebraica cuadrática. Ya con eso entonces ya podemos trabajar para ese proceso del límite cuando x tiende a menos 3. Necesitamos pleca de división.
en esto. Entonces, en vez de este 2x cuadrado más 5x menos 3, que para eso sirvió este análisis por tanteo, escribimos aquí los términos lineales, que son estos dos en producto. Y ahí lo tenemos representado esto aquí en el numerador, y el denominador esto, x más 3. Esto lo vamos a poner violeta. Esto también. Esto de aquí en color violeta. Bien. Tenemos x más 3 aquí en el numerador y tenemos en el denominador x más 3, lo cual nos permite cancelar esos términos y solo quedando libre 2x menos 1. Quedando de esta manera. Vamos a expresar esa eliminación y ahí la tenemos. Así que entonces, pero aquí faltó que siempre hay que poner el igual, siempre el igual aquí antes. Y luego igual para el siguiente paso. Y entonces tenemos límite cuando x tiende a menos 3. Este igual más acá. De el término lineal 2x menos 1. Y entonces queda la sustitución numérica igual. Sustitución por sustitución directa. Y entonces tenemos 2x que va a ser sustituida la x por este valor de menos 3. 2 por menos 3. Escrito de esta manera. 2 por menos 3. Y ahí lo tenemos. 2 por menos 3 menos 1. Menos 1. Y ahí tenemos entonces igual. Lógicamente, 2 por menos 3 nos da menos 6. Menos 1.
igual menos 6 menos 1 menos 7. El resultado lo colocaremos en verde. Bien, lógicamente menos 6 menos 1 menos 7. Entonces el límite cuando x tiende a menos 3 de 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3 es igual a menos 7. Luego pasamos a lo siguiente, a la divergencia. Límites de la forma n sobre 0. Mientras en el límite indeterminado el n solo es 0, 0 sobre 0, aquí n puede ser cualquier número excepto 0. Entonces, no se puede resolver por factorización. El límite de una divergencia requiere de un análisis técnico. El límite existe solo de forma unilateral, es decir, solo existe límite por la izquierda de un número y el límite por la derecha de un número, pero el límite neto no existe, es decir, por la izquierda o derecha. Solo tiene dos posibilidades de solución, y una es que sea menos infinito y la otra es que sea más infinito o más infinito y menos infinito. Entonces lo que se busca es la expresión del numerador obtener un signo y la expresión del denominador otro signo. Al dividir esos signos, por ejemplo, numerador más y denominador más entre más, la solución es más infinito. Si las, digamos, numeradores menos y el denominador, el signo es más, menos por más da menos. El resultado final entonces es menos infinito. Pero eso vamos a ver en detalle en qué consiste de la siguiente forma. Sea un límite cuando x tiende a ya sea por la derecha o por la izquierda de una expresión de un racional h de x sobre g de x. Entonces se necesita evaluar h de a, es decir, la expresión del numerador que es h de x, justamente en a, que es el valor de donde se va a evaluar ese límite en x cuando x tiende a. Solo para saber qué signo tiene el numerador. De manera que en el numerador se esquematiza de la siguiente forma. Primero, una flecha con doble línea. Indicamos aquí la expresión correspondiente a la función del numerador, que es h de x. Escribimos h de x. Y luego h de x evaluado justamente en el valor de a. Es decir, h de a, el a que corresponde a esto. H de a, y nos da, digamos, un valor b. Un valor cualesquiera, b. Si ese b es mayor que 0, significa que el signo que vamos a usar es positivo. Pero si ese valor de b es menor que 0, entonces el signo a utilizar en el numerador será negativo. Entonces eso para establecer qué signo vamos a obtener en el numerador, pero luego viene la parte del análisis del signo en el denominador. El signo del numerador será para dividir el signo del denominador, dando por resultado uno de los siguientes, ya sea más infinito o menos infinito. Ahora, analizaremos cómo obtener el signo del denominador. Se usa x tiende a, ya sea por la derecha o la izquierda, y la expresión g de x. Eso sustraído de la expresión principal, g de x, que es la función del denominador, y la expresión x cuando x tiende a, ya sea por la derecha o izquierda. Volviendo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces hacemos el segundo análisis, que es el análisis del denominador. Tomamos la función g de x y lo escribimos aquí. Y luego escribimos siempre
g de x tiende a 0. Siempre se va a usar esta simbolización. Y acá siempre esta expresión a través de valores. Aquí es donde tenemos que encontrar si son positivos o son negativos. ¿De qué dependerá? Bien, de esto. Digamos que, bueno, esto para entender que g de x tiende a 0. Entender ese significado de esta expresión de simbolización. Aquí se debe encontrar uno de los valores, ya sea positivo o negativo. Forma de analizar el signo. Sí, estamos analizando en el caso cuando x tiende a por el lado negativo, o sea, por el lado de la izquierda, perdón, estamos refiriéndonos a esta parte de aquí, analizando cuando es en el caso de que es por la izquierda de a. Cuando x tiende a la izquierda de a, entonces la expresión se evalúa como g en a, y por esto, como es por la izquierda, se le resta menos 0.1. 0.1 es un número que siempre vamos a utilizar. Y entonces esto nos debe dar un valor de b. Luego, si esta expresión en sí nos da mayor que 0, entonces el signo a utilizar será positivo. Pero si esta expresión de acá es menor que 0, entonces el signo a utilizar aquí es negativo. Eso en el caso de que tenemos esta condición, x tiende a A por el lado de la izquierda. Pero si fuera la expresión x tiende a por el lado de la derecha, vamos a lo siguiente. Si x tiende a por el lado de la derecha, entonces se evalúa g de a, y como es por el lado de la derecha es más 0.1. En cambio, cuando es por la izquierda es menos 0.1. Es decir, por la derecha se suma 0.1 y por la izquierda se resta 0.1, el mismo valor de a que corresponde a este. Y si esta expresión de aquí es mayor que 0, el signo a utilizar será más. Si esta misma expresión es menor que 0, entonces lo que se utilizará es signo negativo. Solo tienen esas dos posibilidades de signo, y entonces teniendo claro el signo numerador y signo del denominador se divide, y ese será el signo y acompañado del símbolo del infinito. Pasamos a lo siguiente. Ejercicio 1. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Primero, garantizar de que es un límite indeterminado. Digo, un límite divergente. Límite divergente, n puede ser cualquier número, pero el denominador 0. Veamos. El análisis por la izquierda. Aquí tendríamos el análisis por la izquierda de 0. Como aquí no está definido el análisis, ya sea por la derecha o por la izquierda, entonces hay que hacer dos análisis. Uno por la izquierda y el otro por la derecha. Por la izquierda de 0, entonces simbolizamos así. Límite cuando x tiende a 0 de este negativo que indica la izquierda de esta misma expresión 1 sobre x cuadrado. Bien. Entonces, ya con esto ya empezamos a analizar realmente si es un caso de divergencia. Evaluamos. Para 0, lógicamente, como no hay ninguna x, el valor de aquí es 1. Evaluamos aquí en el denominador. Para x en 0, 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Entonces tenemos la forma indeterminada 1 sobre 0 que nos determina el caso de una divergencia. Entonces h de x será 1 y g de x será x cuadrado. Entonces primer análisis, flecha con doble línea, h de x igual a 1. Evaluar h justamente en el valor de aquí, que es 0. H de 0 es el mismo valor 1 porque no hay ninguna x que sustituir, 1. Y nos interesa el signo, bueno, 1 es mayor que 0 y el signo es lo que nos interesa, que es positivo. Ya tenemos claro que el numerador nos da un signo positivo, ahora hay que ver qué signo nos sale en el denominador. Para eso tomamos entonces la otra función, la del denominador, g de x igual a x cuadrado, pero previo flecha con doble línea, g de x igual a x cuadrado, y aquí siempre va a ir g de x cuando tiende a 0 y luego a través de valores. Ya con esto ahora vamos a averiguar si esto será positivo o negativo. ¿Qué es lo que necesitaremos? Como tenemos 0 por la izquierda, escribimos eso, 0 por la izquierda, entonces
usamos flecha con una sola línea, evaluamos la función g. ¿En qué valor? En el valor de 0. Y como es por la izquierda, menos 0.1. 0.1 es el que siempre vamos a utilizar. Entonces, g de 0 menos 0.1 es menos 0.1. Luego ese menos 0.1 se sustituye en la función g de x y como tenemos x cuadrado será menos 0.1 elevado al cuadrado. Luego menos 0.1 al cuadrado, que es menos 0.1 por menos 0.1, eso nos da 0.01. Eso es mayor que 0 y lo que nos interesa es el signo. El signo es más y ese signo lo colocamos aquí. Este análisis de aquí es para obtener qué signo tenemos en el denominador, en este caso es más, y luego entonces vamos a colocar a qué es igual a esto. Primero los signos, más entre más da más, entonces significa que es igual a más infinito. Si aquí hubiera sido, digamos, negativo, menos entre más da menos, entonces aquí hubiera sido menos infinito. Supongamos que aquí hubiera sido negativo, entonces más entre menos da menos, el resultado aquí sería menos infinito. Si los dos fueran negativos, tanto en la expresión del numerador y del denominador, menos entre menos más, y aquí sería más infinito el resultado. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x cuadrado es igual a más infinito a través de este proceso de análisis de límites divergentes. Pero aquí hemos hecho el análisis por la izquierda de 0. Ahora hay que hacer el análisis por la derecha de 0. Análisis por la derecha de 0. Entonces se trata de escribir límite cuando x tiende a 0 por la derecha, porque esto es lo que hace la diferencia, esta simbolización y todo el proceso de trabajo, lógicamente. Y como es 1 sobre x cuadrado, también va aquí 1 sobre x cuadrado. Y sabemos que esto de aquí, en el numerador, al evaluar en 0, este siempre es 1, y al evaluar 0 en el denominador, nos da 0 al cuadrado, que es 1. Es decir, que en esta expresión obtenemos esto mismo, que este tiende a 1 y este a 0. Y 1 sobre 0 es la forma indeterminada que nos garantiza un límite divergente. Luego de ahí vamos al proceso de análisis. 1. Tomar la función del numerador, que es h de x igual a 1. H de x igual a 1. Luego que hay que evaluar ese h de x en el valor de 0, h de 0, que es 1, y que ese 1 es mayor que 0. Y como es mayor que 0, el signo a utilizar es positivo. Luego el análisis del denominador, flecha con doble línea, donde aquí se toma g de x igual a x cuadrado. Aquí no se va a sustituir g de 0, sino simplemente escribir siempre g de x tiende a 0. A través de valores, y es lo que vamos a averiguar, si es positivo o negativo, ¿a partir de qué? 0 por la derecha. Tomamos 0 por la derecha, flecha con una sola línea, evaluamos la función g, ¿en qué valor? En el valor de 0 aquí, y como es por la derecha, más 0.1. ¿Ya? Y entonces 0 más 0.1 es 0.1. G evaluado en 0.1 y como la función g de x es x cuadrado, en vez de x va a ser 0.1 elevado al cuadrado escrito acá. Y 0.1 al cuadrado es igual 0.01. Este análisis de acá nos determina, como es 0.01, que eso es mayor que 0 y por tanto el signo a utilizar ahí es positivo, de manera que ponemos positivo acá. Y entonces más entre más da más, es decir, que es igual a más infinito. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x cuadrado es igual a más infinito. Ahora vamos y hemos culminado con este ejercicio. Vamos a lo siguiente. Ejercicio 2. El límite cuando x tiende a 3 de x más 2 sobre x menos 3. Evaluamos en 3. 3 más 2 nos da 5. Y evaluamos aquí x
en vez de x, 3. 3 menos 3, 0. Tenemos la forma indeterminada 5 sobre 0. No hay forma de factorizar. Entonces esto se trata de un límite divergente. Entonces vamos a hacer, como tenemos cuando x tiende a 3, vamos a hacer el primer análisis por la izquierda de el valor de aquí, 3. Entonces límite, escribimos esto mismo, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la expresión x más 2 sobre x menos 3. Y ahí lo tenemos. Luego de eso, ya entonces comenzamos a analizar el límite del numerador, la expresión de la función del numerador, mejor dicho, x más 2. Que eso será nuestro h de x, flecha con doble línea, h de x igual a x más 2. Y luego, h evaluado en qué valor? En el valor de 3. Dado por el x cuando tiende, el número a utilizar es aquí 3. h evaluado en 3, que ya tenemos ese valor aquí, que es 5, igual 5. Y 5 es mayor que 0. Y como es mayor que 0, entonces el signo acá es más infinito. Ya tenemos claro el signo del numerador. Ahora hay que obtener el signo del denominador. Entonces hay que poner flecha con doble línea. Y la función del denominador, que es x menos 3, es decir, g de x igual a x menos 3. Y g evaluado no debe ser evaluado en 3, sino simplemente escribir g de x tiende a 0 siempre a través de valores, que es lo que vamos a averiguar, ya sean si son positivos o si son negativos, a partir de este 3 por la izquierda, que lo escribimos acá, 3 por la izquierda, y entonces flecha con una sola línea, y es evaluar la función g, pero ¿en qué valor? En este mismo valor de 3, pero como es la izquierda, menos 0.1. Entonces 3 menos 0.1 es 2.9, y ese 2.9 va a ser evaluado en la función g de x. Como aquí es x, entonces se escribirá aquí 2.9. Si aquí fuera, por ejemplo, 2x, entonces aquí hubiera sido 2 por 2.9. Si aquí fuera menos 5, entonces sería menos 5 por 2.9. Pero como es x, 2.9. Menos 3. Hacemos esa resta igual menos 0.1. Esto es menor que 0 y lo que nos interesa es el signo, que es un signo negativo, y entonces lo colocamos aquí. Ya tenemos el signo del numerador y el signo del denominador. Entonces, más entre menos da menos, de manera que aquí el resultado es igual menos infinito. Entonces, se leería el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x más 2 sobre x menos 3 es igual menos infinito. Ahora vamos a hacer el análisis de este límite por el lado de la derecha de 3, que es lo que escribimos aquí. El análisis por la derecha de 3. Y entonces tenemos siempre límite cuando x tiende a 3, pero en vez de negativo, positivo, porque ese es el indicativo de que es el análisis por el lado de la derecha de la expresión x más 2 sobre x menos 3. Entonces, hacemos el primer análisis. H de x, que es x más 2. H evaluado en el valor de 3, que ya lo habíamos obtenido, que es 5. Lo habíamos obtenido aquí desde un inicio, 5. Volviendo al ejercicio, al paso. Entonces, como 5 es mayor que 0, entonces eso nos garantiza que aquí es positivo. Ahora vamos a analizar el signo para el denominador. Entonces, flecha con doble línea. La expresión del denominador es g de x igual a x menos 3. Y entonces, siempre aquí, g de x tiende a 0. A través de valores, siempre va a ir esto en el denominador. Y ahora vamos a averiguar si es positivo o negativo a partir de esto. 3 por la derecha, que lo escribimos aquí. Y entonces, análisis, una flecha con una línea. Y escribimos g de 3, y como es por la derecha,
más 0.1. El 3 que proviene de aquí y el 0.1 por decir derecha. Si fuera por izquierda, sería menos 0.1. Pero bien, entonces 3 más 0.1 es evaluar la función g en el valor de 3.1 y como tenemos la expresión aquí x menos 3, en vez de x, 3.1. Menos 3, menos 3. Lógicamente, si aquí en vez de x hubiera sido 8x, entonces sería 8 por 3.1. Si aquí fuera, digamos, menos 10x, aquí hubiera sido menos 10 por 3.1. Si aquí fuera más 7, entonces aquí sería más 7. O si fuera esto menos 3x, entonces hubiera sido menos 3 por 3.1. Pero en nuestro caso tenemos que es x y x es 3.1, entonces 3.1. Y aquí menos 3 y aquí menos 3. Bueno, ahora es hacer la operación 3.1 menos 3. Nos da que es 0.1 y ese 0.1 es mayor que 0 y lo que nos interesa es el signo. Es positivo. Para eso es todo este análisis, este positivo que lo colocamos acá. Tenemos el signo del numerador y signo del denominador. Dividimos, más entre más da más, de manera que esto es igual a más infinito. Entonces se leería el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x más 2 sobre x menos 3 es igual a más infinito. Y entonces con esto hemos concretizado el desarrollo de la teoría del límite, viendo desde el punto de vista gráfico, el de sustitución directa, sustitución a través de uso de propiedades de los límites, el límite de una divergencia y el anterior, el límite indeterminado. Y con eso entonces concretizamos todo este desarrollo preliminar de lo que son los límites.